Muy bien, muy buenos días para todos. Si se habían dormido, ya están despiertos, muy bien. Qué rico poder estar con ustedes nuevamente, muy bienvenidos a todos los que nos están visitando y qué rico poderlos ver. Hace 21 años hubo una tragedia que pues a los norteamericanos, a los estadounidenses en particular, nos afectó mucho el día de hoy, hace 21 años. Y ¿quién se acuerda de ese día, no? Las Torres Gemelas. Fue una tragedia, pero también estaba pensando en otra tragedia, quizá un poco más cercana aquí, que empezó hace 37 años. Hace 37 años empezó a haber un poco de actividad volcánica en el Nevado del Ruiz. Y realmente pues algunos le pusieron atención, pero no se difundió bien esa información. Y el 13 de noviembre de 1985, ¿qué sucedió? La tragedia de Armero. Y infortunadamente en ese día, entonces, y los días que siguieron, llegaron a morir más de 23,000 personas. ¿Por qué? Porque aunque hubo señales de que iba a pasar algo, y bueno, seguramente hubo mucha señalización de no, fue culpa de tal, pero finalmente, ¿qué podemos resumir? Que fue una tragedia lo que sucedió. Y desde ese entonces hubo cambios, porque la gente dijo, no queremos que eso vuelva a suceder, ¿cierto? Y entonces, ¿qué se intenta de hacer? Ahora se trata de percibir de antemano las señales que puede haber y las medidas que uno puede tomar para evitar un desastre así nuevamente. Y lo mismo en cuanto a la aviación, ¿cierto? El mundo de aviación cambió después del 11 de septiembre del 2001. Y ya a todos los que quieren viajar por avión, siempre se les inspecta muy cercanamente para ver, bueno, este será otro terrorista, este será, y hay muchísimo cuidado. ¿Por qué? Nuevamente, se quiere evitar una tragedia futura. Entonces, el día de hoy, perdón que me acomode acá, seguimos con nuestro estudio de la vida de José. Entonces, ¿cuál José? Quizá el más famoso sería José, el padre de Jesús, pero estamos estudiando la vida de José en el Antiguo Testamento. Entonces, José fue importante porque el pueblo a quien Dios dio la palabra, a quien se reveló, fue el pueblo judío, ¿cierto? Y ellos todos trazaron su descendencia ¿de quién? De un hombre que se llamaba Abraham. Y Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. E Isaac a un hijo que se llamó Jacob, a quien también se le dio un nombre que era Israel. Y José fue uno de los hijos de Israel, de Jacob, y de hecho fue su hijo favorito. Pero bueno, hemos estado en este mes más o menos, venimos estudiando la vida de José. Y algo interesante de José es que muchos aspectos de su vida nos hacen pensar en la vida de Jesús. Y también pues traen lecciones, aunque él vivió hace miles de años, traen lecciones para nosotros el día de hoy. Y el día de hoy vamos a mirar un evento en la vida de José y donde él estaba viviendo en ese entonces, que era Egipto, cuando Dios sabe lo que va a suceder de antemano y que va a haber una tragedia, pero Dios le advierte al rey de Egipto, al faraón, y le muestra qué es lo que va a pasar. Entonces, hoy estamos estudiando Génesis, capítulo 41, del 1 al 38.
Entonces vamos a mirar realmente el faraón empieza con una situación inquietante y quiere resolverla, pero no sabe cómo hacerla hasta que alguien le dice, mire, aquí hay quien nos pueda ayudar, ¿sí? Y eso le da una respuesta, y vemos eso dos veces. Primero empieza con un problema y luego llega a haber otro problema más grande, pero que finalmente se resuelve. Entonces vamos a mirar esto, ¿no? Entonces les invito a que me acompañen a Génesis 41 y va a estar aquí en la pantalla también. Bien, entonces esto es Génesis 41 y vamos a empezar con los primeros 7 versículos. Aconteció que después de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Soñó que estaba de pie junto al Nilo y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas y pacían en el carrizal. Entonces otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ellas y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón se despertó, se quedó dormido y soñó por segunda vez. Vio que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña, y que 7 espigas menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y resultó que era un sueño. Entonces, en este momento, y es curioso, esto es antes que nadie tuviera la Biblia, todavía la Biblia no se había escrito cuando esto sucedió. Y Dios le habló al faraón a través de no solo un sueño, sino 2 sueños. Y pues Dios es Dios, ¿no? Él puede hablar así. Pero antes de esperar que hoy día que Él lo haga con nosotros como que, uy Dios, yo soy también importante, háblame en un sueño. No, a veces simplemente nos falta es adelantar cuaderno con toda la Biblia que ya nos dio, ¿cierto? Nos dio semejante libro que está llena de su palabra, que es toda su palabra, y es importante conocerla. Y sin embargo, Dios sí habla a cada uno de nosotros, a cada ser humano, a través de una cosa que Él nos ha dado a cada uno. Y esa es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es esa cosita dentro de nosotros que cuando hacemos lo que sabemos que está mal, nos hace como que, hey, eso está mal, hey, eso está mal, ¿sí? ¿Y qué sucede con nosotros? ¿Qué hacemos por lo general? Muchas veces decimos, no, cállese, hey. Y si lo callamos suficientemente, ¿qué sucede? Ya queda casi mudo, ¿no? Podemos cauterizar nuestra conciencia. Pero el problema es la conciencia. Creo que no. Miremos más adelante. ¿Qué hace el faraón? Él dice, uy, estos sueños qué raros, pero bueno, ahora estoy despierto. Bueno, ya. No, él se dio cuenta que, no, hay algo acá. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál es el problema con el que se encuentra? Versículo 8. Por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los magos y a todos sus sabios de Egipto. Faraón les contó sus sueños, pero ¿qué? No hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Entonces Faraón se da cuenta, oiga, hay algo importante aquí, pero no lo entiendo. Entonces, ¿él qué hace? Pues llama a todos los que siempre le aconsejan y les dice, bueno, ¿esto qué quiere decir? Y ellos, ni idea. Y él, bueno, ¿y para qué les pago entonces, no? Bueno, no lo dice aquí, pero creo que lo estaba pensando.
Entonces el problema es que tiene un mensaje pero no sabe qué significa. Y eso es muy parecido también a la conciencia. Muchas veces es como que la conciencia nos dice que hay algo mal, pero nosotros no sabemos qué quiere decir exactamente, ¿sí? Nos dice, pues eso está mal. Y yo, pues, pero si intento de hacer lo bueno, pero sigo haciendo lo malo, entonces pues eso no me ayuda mucho. Es como que, o sea, mucha cantaleta la conciencia muchas veces, ¿no? Como que, pues deje de molestar, ¿sí? Pero no es lo que deberíamos hacer con la conciencia. Deberíamos antes buscar qué significa, hacia qué nos lleva eso que nos dice dentro de nosotros, oiga, eso está mal, o deberías hacer tal cosa y no lo estás haciendo, ¿sí? Entonces, a través de tu conciencia pueda que Dios te esté hablando. Dios, ¿qué te está diciendo? Tú simplemente das vuelta y sigues durmiendo cuando te llega la conciencia de decir, oiga, eso está mal. O vas a buscar qué significa. Versículo 9 al 13. Aquí se identifica quién puede dar la solución. Y vemos aquí el testimonio del copero. La semana pasada vimos la historia de el copero y el panadero, que ambos fueron echados a la prisión donde estaba José, y José estaba ahí injustamente. Pero él nota que ellos están molestos y les dice, bueno, ¿qué pasó? Y ellos también habían tenido sueños. Y José, porque Dios está con José, José les puede decir, mira, lo que significan esos sueños son esto y esto. ¿Y qué pasó? Exactamente lo que él había dicho, ¿sí? Y le dijo al copero, oiga, acuérdese de mí cuando sale, ¿sí? Y pues dígale al faraón que estoy aquí injustamente. ¿Y qué pasó? El versículo 1. Pasaron 2 años y el copero se olvidó por completo, pues casi por completo. Versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón. Quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño, y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño, tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces, pues según el copero, ahora ya tenemos ¿qué? Una respuesta al problema que tiene el faraón. Él dice, pues tengo este mensaje, no sé qué quiere decir, pues alguien que me interprete este sueño. Entonces, por el testimonio del copero, porque él dice, oiga, yo sé que este puede interpretar los sueños. ¿Por qué? Porque lo hizo conmigo. ¿Sí? Entonces, por ese testimonio dice, no, mire, señor rey, su merced, le dice, este lo puede hacer. Y es interesante porque lo que José dijo, así sucedió. Si pensamos también en otra persona que vino al mundo y vivió toda una vida, que él pudo hablar del futuro y las cosas sucedieron así, tal y cual como él había dicho. ¿Quién es esa persona? Jesús. ¿Sí? Él vino y él le decía a la gente, mira, me van a matar y después de 3 días voy a resucitar. Eso es muy diferente a que yo le diga a mi esposa, voy a ir a hacer compras y ya vuelvo. ¿Por qué es diferente? Porque yo puedo predecir hasta cierto punto, sí, voy a ir a hacer compras, ¿sí? Pero muchas veces sucede, pero pueda que no. Y es algo que todo el mundo hace. Cuando Jesús dijo, voy a morir, bueno, todo el mundo muere, y a los 3 días voy a resucitar, bueno, pues nadie hace eso. Sin embargo, lo hizo.
Él resucitó y lo vieron más de 500 personas. Lo vieron vivo después de que Él había muerto. Y era gente que no pensaba que Él lo iba a hacer. Ellos decían, no, ¿será que sí? Y Él les decía, mire, tóqueme. Yo sí estoy vivo. Y Él lo hizo. Y tenemos el testimonio de los que estuvieron con Jesús. Ellos dijeron lo mismo. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y sabemos que en Hebreos el autor dice, Jesús mucho mejor que cualquier otro. Y empieza comparándole con los ángeles. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios usaba ángeles para dar mensajes a las personas. Entonces, qué chévere. ¿Quién de ustedes quisiera que un ángel les hablara? Pues sería muy chévere, ¿no? Sin embargo, el autor de Hebreos dice, todos esos ángeles no se comparan con Jesús. Él es mucho mejor. Y Jesús vino y habló. Y tenemos ahora en la Biblia, tenemos sus palabras y las palabras de quienes lo vieron a Él. ¿Y ellos qué dicen? Él es digno de ser confiado. Él sabe qué es lo que va a suceder. Él puede darte la respuesta a qué es lo que va a pasar. Entonces, pues volviendo ahora al pasaje principal, aquí a Génesis 41, versículo 14, entonces, ¿qué hizo el faraón? Dijo, no, yo no creo. No creo que eso me va a solucionar. No, antes él dijo, por fin, alguien que me pueda interpretar el sueño. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. Y la respuesta de José es curiosa, ¿no? Dice, no está en mí, respondió José a Faraón. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. José sabía quién era y quién no era. Él sabía que le pertenecía al Dios vivo, al único Dios, y que Dios le había bendecido, pero él sabía que no era Dios. A cambio, sabemos que Jesús sí es Dios, pero también es el Hijo y Él representa al Padre y tiene una comunión tan íntima con Dios que Él puede hablarnos acerca de qué es lo que Dios ha declarado, qué es lo que Dios está haciendo, y lo hace con una fidelidad 100%, ¿sí? José, como le recordábamos antes, era el hijo de Jacob, también llamado Israel, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Y Abraham era un personaje importante en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios lo había escogido para bendecirlo a él y para hacer que él bendijera a todas las naciones. En Génesis 12, 1 al 3, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. ¿Y qué? Serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, no sé si, imagínense ustedes estar en donde estaba José, vendido por sus hermanos como un esclavo,
Entonces le toca servir y servir y servir. Luego es acusado de algo que no hizo, entonces termina en la cárcel y ahí otra vez a servir, a servir, a servir. Injustamente está ahí. Y ahora le llama el rey de ese país para que le haga un favor. No sé de ustedes, pero si a mí me meten, si a mí me miran mal, a veces me da mal genio, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero si me meten a la cárcel injustamente y luego me sacan para hacerles un favor, pero ¿qué hace José? Dios dará a Faraón una respuesta favorable. José estaba cumpliendo con la promesa de Dios de ser bendición ¿a quiénes? A todas las familias de la tierra, aún a esas familias, a esas naciones que le habían hecho mal. Y yo creo que eso también nos hace pensar mucho en Jesús, que vino desde el cielo hasta la tierra, nació en un pesebre y la gente lo maltrató hasta el punto de matarlo. Y sin embargo, Él resucitó y ¿qué hizo? Fue de bendición y es de bendición y será de bendición a todas las familias, a todas las naciones de la tierra. En Lucas 24, 46 al 47, habla Jesús y dice, así está escrito en la Biblia, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, aquí tenemos pues aparentemente una resolución del problema del faraón. Ya encontró a alguien que le puede dar respuesta, ¿sí? Alguien que tiene una comunión con Dios, él puede hablar con Dios y Dios le va a decir qué significan esos sueños, ¿no? Entonces decimos, uy, por fin se va a solucionar, bien. ¿Y qué dice entonces? Bueno, entonces tenemos la repetición de los sueños, pero noten que aquí Faraón le mete también sus observaciones, ¿no? Entonces dice Faraón a José, en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del Nilo y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo. Pasían en el carrizal, pero sucedió que otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. ¿Sí? Entonces él decía, estas vacas muy feas, muy flacas, no sirven para nada. ¿Qué pasó? ¿Sí? Y algo muy raro, ¿no? Pero cuando las habían, 20, y las vacas flacas y feas se comieron las primeras 7 vacas gordas, pero cuando las habían devorado no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté. Bueno, un sueño muy raro, ¿cierto? Como que, ¿cómo así que una vaca come otra vaca? Una vaca tan flaca, tan fea, pueda comer otra vaca entera y sigue siendo así, igual de flaca. En mi sueño también vi que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña. Bueno, otro sueño. Y que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento del este brotaron después de aquellas. Las espigas menudas devoraron a las 7 espigas hermosas. Se lo conté a los magos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Bueno, otra vez, raro. O sea, ¿desde cuándo una espiga come a otra espiga? ¿Sí? Y queda igual de fea. Entonces, ¿qué pasará? Y entonces aquí tenemos pues la respuesta, la interpretación que da José. Y decimos, bueno, por fin, se va a saber y bien, y ya, y listo, y ahí fue. El problema
es que en vez de ser una solución, pareciera ser otro problema. Vamos a ver. Entonces, José dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las 7 espigas hermosas son 7 años. Los dos sueños son uno y las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años y las 7 espigas quemadas por el viento del este serán 7 años de hambre. Ah, interesante. Entonces dice, esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Van a venir 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después de ellos vendrán 7 años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. A veces nosotros cuando leemos algo y se repite, decimos, ay, pero ya leí esto, ¿sí? Como que no, pero listo, sigamos, ¿sí? Pero la Biblia muchas veces repite algo y si lo repite, pues es como que no pusiste atención la primera vez, póngale más atención, ¿sí? Y lo mismo con estos sueños. ¿Ya? Está fijo, Dios lo va a hacer y lo hará pronto. Entonces aquí el faraón pensaba que tenía un problema, ¿sí? ¿Cuál era el problema? Pues que no entendía esos sueños, ¿sí? Entonces por fin soluciona el problema y encuentra ¿qué? Un problema peor, ¿sí? O sea, salió de Guatemala y entró en Guatepeor, ¿sí? Ya ahora ¿qué va a hacer? Entonces, así como antes, tuvo a alguien que le dijo, oiga, conozco a alguien que puede solucionar este problema, ¿sí? Conozco a alguien que sabe interpretar sueños. Entonces, esta vez viene de la propia boca de José cuál pueda ser la solución. Pero antes de eso, quisiera que pensáramos en otro problema. Les hacía pensar, les pedía pensar un poco en sus conciencias que les acusan y que a veces decimos, cállese, cállese, ¿sí? Déjeme hacer lo que yo quiera hacer. Una pregunta, el llevar nuestras vidas como nos parezca, como nos dé la gana, siempre pareciera que sería pues lo más chévere, ¿cierto? ¿Sí o no? Que nadie me diga qué debo hacer y qué no puedo hacer, ¿sí o no? ¿Esa vida realmente trae la felicidad? ¿Trae eso que buscamos? ¿De sentirnos satisfechos? ¿De sentirnos felices? Quizá por unos momentos, pero siempre después está ese como que eso está mal, así no es, estoy haciendo mal las cosas. Y viene Jesús y Él nos dice por qué nos sentimos así. Jesús nos dice a nosotros, oiga, ustedes son, ¿qué? Pecadores. Es una mala noticia. Es salir de, porque me siento así, a sentirme peor, ¿sí? Ah, bueno, el Dios del universo me dice que yo soy pecador, que le he ofendido. Como que, ¿y ahora qué? ¿Sí? ¿Qué dice Jesús en Juan 16? Hablando del Espíritu Santo, dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y en Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Eso es todos, con excepción de solamente una persona, y esa persona es Jesús, Jesucristo. Es una muy mala noticia, pero, así como José también dijo, bueno,
esta es la noticia, pero hagamos esto. También Jesús dice, esa es la mala noticia, pero, y ni nos dice, hagamos esto, dice, voy a hacer esto, hice esto. Pero por ahora volvamos aquí a Génesis, versículo 33. Y es curioso porque Dios le da este mensaje a Faraón que pareciera, y José le dijo, está seguro, así va a ser, ¿sí? 7 años donde no se va a acordar de los 7 años donde tuvieron tanto, tuvieron felicidad, todo iba bien, pero luego van a llegar 7 años, las 7 vacas flacas que devoran todo lo que vino antes de eso, y se van a olvidar de lo bueno que era antes. Pero el mismo Dios que envió ese sueño a Faraón, también envió a José desde 13 años antes, lo envió a Egipto a través de varias cosas que a José en el momento le parecían injusticias, o a nosotros viendo su vida diríamos eso es injusto. Sin embargo, Dios usó varias circunstancias para dar una solución en este momento. Entonces Dios no solo da el mensaje de que tienen un problema muy grande, sino que también da la solución. Y aquí está José, y él dice, ahora pues busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Que los inspectores recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que la gente del país no perezca por el hambre. ¿Cuál es el fin? Que la gente no perezca. ¿Qué buscaba José? El bien de las personas. Y reconocemos a buenos gobernadores, ¿por qué? Porque se interesan ¿por quién? Por su propio bien, por el, ¿cómo es que se dice? El CBY, el ¿cómo voy yo? ¿Sí? A eso nos acostumbramos, ¿sí o no? Que así muchas veces nos toca. Gobernadores que decimos, eso no está bien, ¿por qué? Porque se interesan por sí mismos cuando su deber es ¿qué? Interesarse por el pueblo. Así lo reconocemos, ¿sí? O sea, siempre a un gobernador se califica bajo ese criterio. Se debe calificar bajo ese criterio. Y cada gobernador humano, cada rey, cada presidente que ha habido, no ha cumplido hasta el 100% con eso. En algo siempre salen mal. Pero entonces aquí vemos a José y él dice, hagamos esto para el bien del pueblo. Bueno, hay muchos que dicen, hagamos esto para el bien del pueblo, ¿sí? Y luego pues van y se llevan los impuestos y luego esos impuestos de alguna forma desaparecieron y luego aparecieron en un banco en Suiza, pero eso nada que ver, ¿sí? Pero si leemos más adelante en Génesis, ¿qué vemos? Efectivamente, José hizo lo que dijo que iba a hacer y la gente sobrevivió esa hambruna. Fue un buen gobernador. Entonces, cuando pensamos ahora en Jesús, ¿qué dice Jesús? Ya hemos escuchado esto esta mañana, Juan 14:6. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces hemos identificado a quién puede dar la respuesta para Faraón. ¿Quién es el que le da la respuesta? José, ¿sí?
Pero para nosotros, ¿quién nos da la respuesta de esa necesidad tan grave que es que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios? O sea, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Eso es la mala noticia. Pero ¿qué? El regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la respuesta entonces de Faraón frente a esto? La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Él pudiera haber dicho que, yo no sé, este man como que está en el calabozo, quién sabrá qué habrá hecho, y ahora como que me dice, esto es lo que va a suceder, créame. Y busque a alguien que haga esto y esto. Como que se está promocionando, a ver, no sé, como que está interesado. No, yo no le voy a creer. ¿Qué tal si el faraón hubiera dicho eso? ¿Qué tal si el faraón hubiera dicho, muy bonito, muy interesante su forma de interpretar estos sueños, muy interesante su propuesta, pero no, yo voy a seguir, las cosas van bien, no va a haber problemas? ¿Sí? Y llegan esos años de abundancia y ¿qué dice? ¿Sí ve? Yo no necesitaba a este man. Y luego llegan los años de hambruna y no hizo lo que dijo José, y entonces ¿qué? Ahí ya se arrepiente, pero ya es demasiado tarde. Entonces, pero el faraón, ¿qué hizo? Dijo, esta es buena idea, le voy a creer lo que me dice acerca del futuro, su interpretación de qué es lo que va a suceder, y también voy a confiar en él para hacer lo que hay que hacer para que todo este pueblo sobreviva. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Y nosotros podemos hallar a alguien como Jesús? Que no solamente habla con Dios, no solamente tiene el Espíritu de Dios, sino que es Dios mismo. Jesús es la respuesta para nuestras vidas. En Juan 6, 35 al 40, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Jesús hablaba con gente que estaba respondiendo así, como decía que menos mal Faraón no respondió. Jesús estaba hablando con gente que decía, yo no sé, muéstrenos otra señal. No, yo no le creo, no le creo. Así era mucha gente con Jesús. Y aquí les está diciendo, ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esta es son las buenas nuevas. Lo que nosotros no podíamos hacer, cuando tu conciencia te dice, uy, eso está mal, nosotros ¿qué hacemos? Por lo general simplemente decimos, cállese. Pero Jesús dice, no, eso que está mal, pero Jesús murió, pagó el precio de esos pecados. Porque, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Yo peco, entonces, ¿qué? Muero. Y no solo la muerte física, sino una muerte eterna, el infierno. Eso es para siempre. Así de grande es la ofensa contra Dios, que es el pecado. Entonces uno dice, pues si yo
a veces decimos, uy, le ofendí a tal persona, entonces no, mejor cuando viene, entonces me hago como que no le vi, ¿sí? Como que nos incomoda estar con alguien que hemos ofendido, ¿sí o no? Pero ¿qué dice Jesús? Todo el que viene a mí no lo echaré fuera. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque Él pagó el precio de nuestros pecados y por lo tanto, Él nos puede perdonar de nuestros pecados y limpiarnos y decir, eso en vez de decir como que a la conciencia decirle, no me hable, ahora podemos decir, sí, conciencia sí, tiene toda la razón, eso estaba mal y Cristo lo pagó por mí y eso cambia mi vida. Ahora puedo vivir una vida donde le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho por mí que yo no podía hacer. La gente común y corriente de Egipto no pudo tener una visión tan grande, no pudo saber de antemano qué iba a suceder, como lo hizo José. José proveyó por todo ese pueblo y realmente por más pueblos. Y solo Jesús, o sea, si fue así con José, uno dice, bueno, pues quizá otro podría, ¿sí? Pero solo Jesús vivió sin pecar. Solo Jesús pudo pagar por nuestros pecados. Y solo Él puede ofrecernos verdaderamente la vida eterna. Hay muchos que lo dicen, pero solo Jesús puede cumplir. Así como hay muchos gobernadores que dicen, no, yo voy a hacer cosas buenas por el pueblo. Pero casi todos nos defraudan, ¿sí? Y ninguno puede realmente cambiar nuestra vida al 100. Solo Jesús, solo el creador del universo, hecho humano, que murió en nuestro lugar, puede darnos vida eterna, porque Él también resucitó. Tiene ese poder. ¿Y qué es la promesa? Que aunque muramos físicamente, Él nos va a resucitar y Él va a volver toda la tierra, la va a volver a crear, la va a renovar y viviremos con Él para siempre. Pero ahí está el llamado a la aplicación, el llamado para nosotros es ¿cuál? El faraón tuvo una decisión que tomar, ¿sí o no? Le pudo haber creído o no creído a José en cuanto a lo que él decía del futuro. Y nosotros también podemos creerle o no a Dios, a lo que ha dicho Jesús acerca del futuro. ¿Vendrá un juicio? ¿Vendrá un juicio eterno? Es mucho tiempo. Si decimos que no, yo no creo que será así. La eternidad es mucho tiempo para arrepentirnos, pero ya es tarde. Mientras tú tienes vida, tienes la oportunidad de creerle a Jesús. Y 2, cuando José dijo, hagamos esto, Faraón puso su confianza en él y dijo, listo, hágalo. Y es lo mismo para nosotros. Jesús dice, ven a mí y no te echaré fuera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Venir a Él. Y luego de venir a Él, ¿qué hacemos? Listo, gracias por decirme que me vas a solucionar todos mis problemas, sobre todo el de la vida eterna, pero de aquí en adelante voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Qué tal si Faraón hubiera hecho eso? Listo, te voy a poner sobre todas las cosas. Y luego José dice, listo, entonces voy a ir a tal lado y recoger los impuestos y hacer estas preparaciones. Y Faraón dice, no, pues no lo haga. Pero si usted me dijo, no, pero no lo haga. Si venimos a Jesús, pues hagámoslo de veras, ¿sí? Entonces eso es lo primero. Y Jesús vino, como veíamos antes, porque de esta manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa fue la razón por la cual Cristo vino la primera vez.
El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús te llama a venir a Él para tener vida eterna. Como Egipto sin José hubiera estado sin esperanza de vida, también el mundo sin Cristo, nosotros sin Cristo, no tendríamos esperanza. Pero Él te llama a venir a Él para tener vida. Otra aplicación, debemos adorarle a Jesús porque es digno. Apocalipsis 7, 9 al 12 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones. ¿Sí ve esa promesa de Abraham, que en Él iba a bendecir a todas las naciones? Se cumple en Cristo. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si Dios te ha salvado, si Jesús te ha salvado, es digno de que le alabes. Y por último, la última aplicación para quienes hemos puesto nuestra fe en Jesús. Nosotros tenemos un propósito en este mundo, y eso es dar a conocer a Jesús para que la gente no muera de hambre, o sea, no muera sin Jesús. Debemos proclamar a Jesús, así como el copero, ¿sí? Yo de él quizá hubiera quedado mudo, como que, debería decir algo, pero ya pasaron 2 años, ya me da vergüenza. ¿Y tú qué tal? Que conoces a Cristo y conoces a personas que lo necesitan, y quizá te has quedado mudo, no has dicho nada acerca de Jesús durante años. Pues hagamos algo diferente hoy y hablemos de Jesús. ¿Qué hay que hacer? Nosotros no solucionamos los problemas, eso lo hace Jesús. Nosotros hablamos de Jesús, decimos: yo conozco a alguien que puede dar respuesta. Debemos buscar la bendición de todos los pueblos del mundo, como lo hace Jesús, y a lo cual somos llamados. ¿En dónde hay pueblos que no conocen a Cristo? Nosotros, ¿qué podemos hacer para obedecer a Dios y llevarles el Evangelio? Y con esto terminamos. Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos ¿de qué? ¿De quiénes? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de José, gracias aún más por Jesús, quien nos da vida eterna a cada uno que ponemos nuestra fe en Él. Te pido, Dios, que obres en cada uno de nuestros corazones. Tú conoces lo que necesitamos cada uno. En últimas, te necesitamos a ti, pero también conoces cada aspecto de nuestras vidas, cada lucha que estamos llevando, y te pido que nos ayudes a acudir a ti, sobre todo, a aprovechar de quienes nos puedan ayudar a conocer cuál es tu voluntad, a entender tu palabra. Pero te damos gracias, Dios, porque tú eres santo, porque tú eres quien nos salva de esa eternidad en el infierno, y nos das vida eterna al simplemente creer en ti. Oramos esto, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.